En realidad nosotros no hemos terminado doctrina de Dios. Vimos lo que tenía que ver con los atributos de Dios. Pero dentro de la doctrina de Dios, pues podemos ver la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Que ya también hablamos de una forma simple, que era doctrina y era lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él y sus propósitos. Simple, ¿verdad? Lo que Dios quiere que sepamos acerca, ¿verdad? Así podemos ver la Biblia dividida en dos aspectos: doctrina y doctrina aplicada o teología aplicada. ¿Qué significa? Primero, lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él y sus propósitos, y lo que Dios quiere que hagamos. Y estas dos van de la mano, y es necesario que haya buena doctrina para saber qué hacer, ¿verdad? Es bastante simple. Si mi mamá me dice, ve y haz tal cosa, porque tal cosa me está dando el conocimiento, pero también es aplicable, yo debo hacer algo. Entonces toda doctrina que sea sana debe ser aplicable, ¿verdad? Y ese es el balance correcto, ¿verdad? Esa es la doctrina de la que habla 1 Timoteo 6:1, 6:3, versículo 1 al 3, que es conforme a la piedad. Incluso en ese mismo contexto, toda doctrina que no es conforme a la piedad viene de hombres que deliran, ¿verdad? Tienen la mente envanecida, que toman la piedad como una forma, o la religión como una forma de ganar dinero. Es bastante acertada la Biblia, ¿verdad? Todos aquellos que no enseñan doctrina conforme a la piedad ven la religión como un medio para ganar dinero. Es lo que dice la Biblia. Fue escrito hace 2000 años y lo estamos viendo en la actualidad. Impresionante, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la Trinidad está dentro de la doctrina de Dios y tiene que ver con un aspecto de la naturaleza de Dios. Por eso seguimos estudiando a Dios. Vimos los atributos de Dios, vimos que algunos eran comunicables y los otros eran no comunicables. Cuando decimos que son comunicables, decíamos que son aquellos que compartimos más. No los podemos compartir a la plenitud porque solamente Dios tiene la plenitud de aquel atributo, ¿verdad? 100%. Y decíamos que los no comunicables son aquellos que no menos compartimos con Él, ¿verdad? ¿Qué días me comentaban de la dificultad acerca de que ese atributo solamente se le podía, ese término solamente se le podía decir a Dios, atributo? Pero atributos se utiliza en el español para cualquier cosa. Ahora, si alguien quiere usarlo solo para Dios, pues que lo use. Vamos a discutir por eso, ¿verdad? Se trata de discutir poco y sobre todo enseñar verdades. Eso es, ¿verdad? Bien, antes de introducirnos, ahí lo coloqué, antes de introducirnos a la doctrina de la Trinidad, vale la pena aclarar algo que es bien importante, y es primero reconocer los límites de nuestra razón y lógica. ¿Por qué? Primero debemos ser honestos en cuanto a la Trinidad, de verdad, y no solamente en cuanto a la Trinidad, sino a todos los aspectos de la Biblia. Debemos ser honestos que no lo podemos comprender plenamente. ¿Sí? Yo no lo comprendo plenamente. ¿Sí? No comprendo plenamente ni siquiera una de las doctrinas más esenciales, que es la salvación. ¿Sí? Entonces, son cosas que podemos por lo menos comprender en parte o de forma parcial. Eso quiere decir parcial, en parte, ¿sí? Lo revelado nos pertenece y eso más o menos lo podemos comprender, ¿verdad? Pero que alguien diga que la entiende plenamente, bueno, yo quiero ir a donde esa persona, ¿sí? Seguramente, no sé qué tiene de especial, pero normalmente todos los hombres de Dios loables a lo largo de la historia han sido humildes, han sido nobles y han admitido que no han logrado a comprender la plenitud de la palabra de Dios, y ha sido objeto de estudio, es decir, la Biblia ha sido objeto de estudio por muchos años, y creo que han muerto y no han terminado plenamente de comprenderla. Eso no quiere decir que la Biblia no sea clara, no quiere decir que no podamos aprender muchas cosas acerca de la Biblia, pero sí debemos reconocer que hay cosas que no alcanzamos a comprender a plenitud. Y la Trinidad es una de esas cosas. Debemos reconocer que la Trinidad es una doctrina difícil de entender, ¿sí? Es una doctrina compleja y no podemos explicarla, o por lo menos yo, no sé, otra persona, no puedo explicarla 100%, de tal manera que uno pueda despejar cualquier clase de incógnita, ¿verdad? Pero
hay algo que debemos reconocer y es los límites de la razón y la lógica, ¿cierto? Por muchos años, más o menos, hacia los años 1900 hacia acá, después del movimiento, de que nació el movimiento carismático y pentecostal, ha venido algo atacando a la iglesia. Yo digo que ataca a la iglesia, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver ese algo? Es que han querido decir o han intentado decir que la razón no es compatible con la fe, o que la lógica no es compatible con la fe, ¿verdad? Sino que usted tiene que deshacerse de su razón, usted tiene que deshacerse de su lógica y creer. Y eso no es del todo cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos dio habilidad para razonar, ¿verdad? Y nos dio una habilidad para comprender cosas lógicas, como que yo lanzo este objeto hacia arriba y se va a caer, ¿verdad? Es lógico para mí. Cualquier ejemplo acerca de lógica, ¿no? ¿Sí? Si dos hombres se unen, dos mujeres, perdón, un hombre y una mujer se unen, pues pueden quedar embarazadas y nacer un niño o una niña. Eso es lógico, ¿verdad? Son aspectos de la vida diaria lógicos. Si yo no respiro, pues muero, ¿verdad? Son aspectos lógicos de la vida. Y la razón la utilizamos a diario, ¿verdad? ¿Cierto? Incluso la utilizamos para deducir cosas. Si tal cosa y pasó esto, seguramente es por esto. Usted está haciendo un ejercicio de razonamiento. ¿Está mal racionar la palabra de Dios? ¿Utilizar nuestra mente para comprender, para descubrir verdades? No, en realidad no. Pero debemos reconocer que hay aspectos de la razón, o hay cosas más bien, que cuando las razonamos tanto que llegamos a salirnos de los parámetros de la Biblia, cometemos un error. ¿Sí? O sea, debemos reconocer que hay un límite. Debemos reconocer que hay límite para la lógica y la razón. Y ese límite es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué la palabra de Dios dice? Porque nosotros creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y que si nosotros queremos tener un balance sano, debemos recoger todo lo que la Biblia dice acerca de un mismo tema, ¿cierto? Al principio, cuando hablamos de teología sistemática, hablamos de la necesidad de tomar todos los pasajes que hablan acerca de un mismo tema, de principio a fin, y ponerlos en consideración y darles un orden lógico. ¿Sí? Muchas de las desviaciones vienen por causa de tomar solo unos cuantos pasajes y no tener en cuenta los otros pasajes, ¿verdad? Ahora, hay algo que se llama paradoja. ¿Sí? ¿En qué consiste la paradoja? La paradoja consiste en dos verdades que parece que se contradicen, pero en realidad se complementan, ¿verdad? Entonces, en la Biblia nosotros vemos muchas verdades acerca de Dios y su naturaleza, como es la Trinidad. Ahora, cuando el hombre quiere tratar de explicar de forma razonal y lógica la doctrina de la Trinidad, saliéndose de lo de los parámetros y de las afirmaciones bíblicas, termina torciéndolo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Para el hombre no es razonable creer que Dios es tres y es uno al mismo tiempo, ¿verdad? Eso no se sale de la esfera de lo que uno entiende por lógico o razonable, ¿verdad? Para nosotros 3 y 1 es lo mismo, ¿no? O sea, 3 son 3 y 1 es 1, pero 3 no es 1 ni 1 es 3, ¿verdad? Y ese ha sido el problema. Entonces, como van con su lógica y su razón, ¿sí?, a imponerla sobre la palabra de Dios, terminan ¿qué? Torciéndola. Entonces, en ese punto uno tiene que reconocer que no entiende, pero la Biblia afirma que Dios es 3 y que Dios es 1. Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que la Biblia enseña, y no descuidamos ninguna de las dos verdades. Si nos pregunta que si Dios es 1, sí, Dios es 1, porque la Biblia lo afirma, ¿verdad? Pero ¿vemos a Dios como en 3 personas? Sí, también lo vemos. Dios es plenamente, Dios es Padre, es plenamente Dios, Dios Hijo es plenamente Dios, y el Dios Espíritu Santo es plenamente Dios. 3 personas distintas. ¿Cómo pasa eso? No lo sé. Y son un solo Dios. ¿Cómo es eso? No entiendo. Pero están las dos afirmaciones y ambas afirmaciones
tengo que enseñarlas. Cuando yo paso a tratar de explicar cómo pasa eso, es como si yo cogiera un cable de alta tensión y se lo colocara a un bombillo súper chiquito, ¿verdad? Estalla, no aguanta, ¿verdad? Es como una presa débil que trata de sostener millones de aguas, se quiebra, se rompe. Entonces, esto que les digo, ¿por qué quise introducirlo? Porque no solamente les va a ser útil ahora, sino que les va a ser útil a lo largo de su crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay algo que yo siempre he hecho hincapié y es el balance. El balance. Todas las personas que he tenido, por la gracia de Dios, la oportunidad de enseñar y discipular, algo que les enseño siempre es el balance. Y créanme que les ha sido sumamente útil a la hora de enseñar y comprender las verdades bíblicas. Usted va a notar que las verdades bíblicas tienen dos caras. ¿Sí? Tienen dos caras. Entonces usted tiene que considerar ambas caras y enseñar ambas caras, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia enseña que la salvación no se pierde, pero nos anima a que demos fruto, ¿verdad? Pero el fruto, pues, no debemos hacer algo como para ganar la salvación, pero sí nos anima a perseverar en la salvación, ¿verdad? Ese es el caso de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dios es el que ha decretado cómo van a suceder cada una de las cosas, pero eso no quiere decir que el hombre es una especie de títere que no hace absolutamente nada. Dios es soberano, pero el hombre también es responsable, ¿verdad? Incluso hoy un amigo me hizo una pregunta acerca de Isaías 53, dice que Dios quiso quebrar a Cristo, ¿verdad? Y Dios planeó desde antes de la fundación del mundo que Cristo muriera, ¿verdad? Pero ¿a manos de quién murió? A mano de los judíos. Y esa verdad aparece en Hechos 10. En Hechos capítulo 1 al 3 más o menos, donde pero les dice a los judíos, los inculpa por haber asesinado a Cristo, a el Cristo, ¿verdad? Entonces uno ve las dos verdades. Dios fue quien lo planeó, pero fue llevado a manos de... Son cosas que yo no comprendo, ¿verdad? El hombre es responsable de haberlo hecho. Dios no es responsable, pero Dios así lo había determinado. ¿Me entiendes? Pero están ambas verdades. Y no debemos descuidar ninguna de las verdades. ¿Sí? En cada aspecto de la vida es importante. El amor es compasivo, pero no es permisivo, ¿verdad? Dos verdades, dos caras. Bien, después de haber dicho eso, podemos entrar a la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad significa triunidad. Tres personas distintas, distintas me refiero a que no es una persona dentro de otra, ¿ok? ¿Sí? Pero un mismo Dios, ¿verdad? ¿La palabra Trinidad es qué? Triunidad. Significa eso, triunidad. Triunidad. Y significa o resume la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y a la vez es uno. O sea, es un resumen, para no decir la enseñanza de que Dios es tres y uno a la vez. No es solo inverso, ¿no? Es para resumirlo de Trinidad. ¿Por qué? Algunos han argumentado que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por tanto no es bíblica. Algunos han dicho, la palabra encarnación tampoco aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que Dios no se haya encarnado en el Hijo, ¿verdad? O sea, encarnación es que Dios Hijo, ¿verdad? Estaba allí en el trono y se hizo carne. Eso es encarnación, ¿ok? Para los que no. Ese término no aparece en la Biblia, pero es un término que nos ayuda a identificar una enseñanza de la Biblia. La Trinidad no aparece en la Biblia, pero es un término que resume perfectamente el hecho de que Dios es tres personas y a la vez es... Como en la Biblia no aparece la Biblia. Sí, tampoco. Aparecen las escrituras. Pero no aparece la palabra Biblia, ¿no? Ni atributos. Ni atributos tampoco. Pero es el nombre que le damos para hacer un resumen De las cualidades. acerca de esa enseñanza general que aparece en todo el contexto bíblico, ¿verdad? Entonces, si a alguno le dice, no, pero es que la palabra Trinidad, otra de las objeciones acerca de la Trinidad
Voy a tratar mucho las objeciones porque objeciones es que, digamos, yo enseño algo y alguien dice, no me parece esto, eso está objetando, ¿ok? Está haciendo una objeción, entonces yo voy a contrarrestar esas objeciones que hay. Otra de las objeciones que hay, entonces es plenamente válido utilizar la palabra Trinidad, sí, porque es la forma en que yo resumo el hecho de que la Biblia enseña de que Dios es uno y a la vez es tres, ¿verdad? Ya, no hay ningún problema con llamarlo Trinidad. Otro de los debates que hay acerca de eso es que dicen que la enseñanza proviene de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y como viene de la Iglesia Católica, entonces, pues la Iglesia Católica todos sabemos que es corrupta, entonces está mal. Pero viene de la Iglesia Católica, sí. No, lo dice, ¿Seguro que no? No, la Trinidad no viene de la Iglesia Católica. Viene Anastasio, creo que también escribió sobre ello. Es verdad, pero era un monje católico. Toca ver un poquito de historia. Miren, les voy a contar un poquito de historia porque les voy a argumentar por qué, ¿ok? Y ustedes me dicen si no y revisen la historia. ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra católico? Universal. Universal, la religión universal. ¿Cuál fue la religión que instituyó Constantino? La religión católica. ¿Sí? Entonces, los primeros cristianos y los primeros, por así decirlo, líderes de la iglesia se llamaban católicos a sí mismos. Si tú revisas la historia, así fue. ¿Sí? ¿Qué pasa con la iglesia católica? Que la iglesia católica se corrompió, ¿verdad? Cristianos católicos, cristianos universales, ¿sí? Pero los obispos y los padres de la iglesia todos hacían parte de esa iglesia universal o iglesia católica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando viene Constantino y él gana esta batalla, ¿sí? Él vio un símbolo en el aire, ¿verdad? En el cielo, decía que por este símbolo ganarás la batalla, era la cruz. Entonces él identificó a los cristianos. Él dice, si gano, la religión oficial del Imperio Romano va a ser la cristiana, ¿verdad? Entonces, así fue, él ganó. ¿Y qué pasa? El paganismo era la religión oficial del Imperio Romano, pero ahora el cristianismo iba a ser. Entonces pasó de recibir persecución a ser protegida por el gobierno. ¿Pero qué pasó con eso? O sea, era un beneficio, pero al mismo tiempo se le dio mucha, ¿cómo le digo yo? Importancia, privilegios a los líderes de esa época, cristianos. ¿Y qué pasó? Se corrompieron. ¿Ves? Si les dan un templo, si les dan prestigio, si les dan posición, si así también reciben favores económicos, tienen el favor del imperio, se corrompió. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a corromper. Y ya más o menos hacia el 480 se ha corrompido plenamente y desde ahí empieza la época del oscurantismo. Pero la iglesia, ¿podríamos decir que venimos de la iglesia católica? Sí, lo que pasa es que se corrompió, ¿sí? Pero no hay que debatir si sí o si no. El punto es que la iglesia se corrompió, ¿verdad? Entonces, en los primeros siglos, ¿sí? La iglesia que se denominaba católica era ¿qué? Era bíblica, ¿sí? Y recibía persecución. Sí, ahí está también San Agustín, ¿verdad? Según leí la historia, a Constantino en el año 311 a 315 fue el que constituyó denominada Iglesia Católica Apostólica y Romana. Sí, pero aún no era corrupta. Sí, es verdad, lo que dice Pastor es verdad. El punto es que no era corrupta. En ese punto, se corrompió ya llegando hacia el 450, ¿sí? Pero no estaba corrupta porque sufría persecución. Pero digamos, el comportamiento de Constantino fue bastante malvado, siendo Sí. que él mismo se proclamó papa. Entonces, él había matado a su propia esposa. Eso es... Tocaría revisar la historia porque la enseñanza del papado viene mucho más instituida ya hacia el año arriba de 400. Entonces, es discutible, ¿sí? Es discutible. Tocaría mirar de pronto la historia que yo leí. La historia Sí, es difícil tener una interpretación de la historia cuando hay varias versiones acerca de la historia. Tener un punto preciso. Pero parece lógico
que la iglesia, cuando fue constituida, ¿verdad?, como la religión oficial de Roma, no pudo haber estado corrompida por el hecho de que sufría persecución, y que los padres de la iglesia pues se esforzaron por enseñar las verdades del evangelio, ¿verdad? Algunos de los escritos de ellos son objetos de estudio en la actualidad, ¿verdad? Y Anastasio incluso fue un defensor de la Trinidad, y eso fue hacia el año 300 y punta, que vendría a ser cercano a la época de la constitución de la iglesia, del cristianismo como la religión oficial de Roma. O sea, el punto es que se corrompió, ¿verdad? La iglesia se corrompió, pero sus orígenes era universal. En ese sentido enseñamos que la iglesia originalmente es católica. Pregunto, entonces, ¿los apóstoles eran trinitarios o no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, ese es el punto. Pero el punto no es debatir si ese era eso, para no desviarnos. Para saber de dónde vienen entonces los trinitarios. Sí, no, los trinitarios, por eso digo. ¿Si de los apóstoles o de dónde vienen? O sea, yo lo que quiero rebatir es el argumento histórico, ¿sí? Donde ellos dicen que porque era católica era corrupta, pero los primeros 300 años de la iglesia, ¿sí?, o por lo menos hasta cerca de 400, no fue corrupta, sino que se corrompió, ¿verdad? Entonces no hay forma de argumentar que ella era corrupta en un principio, la iglesia, ¿verdad? Ese es el punto que yo quiero argumentar. ¿Bien? Entonces nosotros podemos responder eso. Inicialmente no fue corrupta, sino que se corrompió hasta que se instituyó como religión oficial del imperio, ¿verdad? Históricamente luego podemos decir que por esa causa viene el oscurantismo, cerraron las Biblias y más o menos hasta se le llama oscurantismo porque es un siglo entero en que pues por así decirlo, la Biblia no se abrió. Aunque algunos sacerdotes tuvieron accesos más o menos hacia el siglo XI, ¿verdad? Siglo XIII, y eso fue lo que le dio plataforma, por así decirlo, la entrada a la Reforma Protestante. Todos conocemos a Martín Lutero, incluso este es el mes, octubre, ¿sí? O bueno, el próximo mes es octubre, es el mes de la Reforma, porque el 31 de octubre deberíamos celebrar el Día de la Reforma. Pero no es Martín Lutero el que empieza a gestar la Reforma, sino que son otros hombres que murieron y que eran sacerdotes católicos, curiosamente. Bien. Perdón, una pregunta. ¿Hasta el Nuevo Testamento hay revelación de la Trinidad? Incluso en el Antiguo Testamento, pero de forma implícita. Enseñanza, ¿solamente está nuevo o en el Antiguo también hay enseñanza acerca de la Trinidad? Lo que pasa es que ese punto ya lo vamos a tocar, no aparece de forma explícita, ¿sí?, sino de forma implícita. Yo les he explicado qué es eso, ¿no? Forma explícita e implícita. Se habla, pero no está... Sí, o sea, no se habla de forma directa, sino de forma indirecta. Se deduce por causa de lo que el texto dice, aunque el texto no es el punto del texto enseñar eso, pero se deduce, lo vamos a ver ahorita. Entonces, una de las cosas que uno puede argumentar es que no necesariamente porque tenga un trasfondo, porque la Iglesia Católica enseñe la Trinidad, no quiere decir necesariamente que sea falsa, ¿verdad? Ellos creen que Dios existe, entonces todo lo que enseña la Iglesia Católica es falso, no, ¿verdad? Ellos creen que en Jesús, creen en el Espíritu Santo, sí, de alguna forma lo creen y eso es verdad. Ellos creen que existe el Espíritu Santo, sí, ellos creen que existe el Espíritu. Ellos creen que existió Jesús, que fue crucificado en una cruz, sí, que eso lo representan, ¿verdad? Ellos creen que Dios Padre existe, así es, ellos lo creen, ¿verdad? La iglesia es buena hasta que se demuestra lo contrario. Sí, claro, eso no quiere decir que esté errada, que la enseñanza de la Trinidad o todo lo que ellos crean está errado. Eso podemos responderles porque ellos rebaten mucho eso que viene de trasfondo católico. Pero la Iglesia Católica no empezó siendo corrupta necesariamente, sino que se corrompió, ¿verdad? Se corrompió. Listo. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos con mi hermano, la enseñanza no aparece de forma explícita, sino de forma implícita. Es decir, que no aparece de forma directa, excepto por un verso al que le llaman la coma jónica, que ahorita lo vamos a tratar, que es bien importante. Vamos a empezar a ver entonces desde el Antiguo Testamento argumentos a favor de la Trinidad que son bien útiles por si usted quiere
pues crecer en cuanto a conocimiento acerca de esto. Primero debemos decir que cada una de las personas de la Trinidad es plenamente Dios. O sea, vimos los atributos de Dios, ¿verdad? Vimos que Dios era omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ¿verdad? Así también podemos decir que el Espíritu Santo es omnipresente, ¿verdad? Que ese atributo le pertenece solamente a Dios, plenamente omnipresente, plenamente omnisciente, ¿cierto? Así que no debemos pensar en cada uno de ellos como que es menos, no tiene todos los atributos, le falta alguno, no. Cada uno es plenamente. El hecho de que sea plenamente Dios quiere decir que posee todos los atributos divinos, ¿verdad? Porque los atributos son descripciones de la personalidad, de la naturaleza de Dios. No son divisiones de Dios, sino son descripciones del ser de Dios. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso de dividir a Dios como que Dios es un poco amor y Dios. No, es una descripción de todo lo que es Dios, el ser de Dios. Bien, veamos Génesis 1:26. Si alguien por acá, por favor, por ejemplo, ¿quién tiene una Biblia en la mano así? Pastor, hazme un favor, me busca Génesis 1:26. Paulita, hazme un favor y buscas Génesis 3:22. Y allí, Arturo, hazme un favor y buscas Génesis 11:17. 11:7. Entonces parece que la doctrina de la Trinidad no aparece de forma explícita, como diciendo, esta es la doctrina de la Trinidad. Espíritu Santo es Dios. Eso no aparece textualmente así, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Ahí la primera parte dice, ahí aparece algo, esta primera parte la vamos a llamar el argumento plural, ¿sí? El argumento de la pluralidad. ¿Qué es plural y singular? ¿Se acuerdan de la primaria? ¿Cierto? Plural es ¿qué? Varios. Por decir así, estamos aquí reunidos, ¿verdad? Estoy hablando en plural. Todos tenemos Biblias. Es una frase en plural. Eso indica que hay una. Plural significa que hay una o más personas o uno o más objetos. Más de uno. Más de uno, exacto. ¿Y singular qué significa? Uno solo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la pluralidad de Dios. Génesis 1:26, entonces dice en su primera parte, dice ¿qué? Hagamos. ¿Esa palabra está en plural o está en singular? Está en plural. Pero hay otra palabra que aparece ahí en conexión. Podría decir, no, es que fue un error. Pero me dice acá, hagamos al hombre a nuestra. Ve que la otra palabra que aparece en plural. La otra palabra que aparece en plural es nuestra, ¿verdad? Y no aparece solo una vez, sino dice hagamos al hombre a nuestra, y dice conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? O sea, todo el tiempo está hablando de varias personas, ¿sí? No nos dice cuántas, aquí nos está enseñando que son 3. Aquí simplemente está enseñando que es más de uno. Ahora, algo más antes de abandonar ese verso. Ahí la palabra Dios en el original hebreo es la palabra Elohim, ¿sí? Y es lo mismo, significa plural. Es un plural en el hebreo, ¿verdad? Los judíos tuvieron mucho conflicto con ese verso porque no sabían cómo entenderlo. Hay 2 objeciones acerca de ese verso, porque hay objeciones y le pueden llegar hasta decir, sí, ahí dice, pero resulta que él estaba hablando con los ángeles, ¿sí? Entonces Dios estaba hablando con los ángeles y les dijo, muchachos, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué podríamos responder ahí? Que no porque los ángeles tienen el poder creador de Dios. Buen punto. Sí, ese es uno, así es. Ellos no tienen por qué consultarle nada a los ángeles. Bueno, podría ser, sí. ¿Por qué no? Así es simple. Los ángeles no son creadores. Los ángeles no tienen poder creativo, solo Dios, ¿cierto? Romanos 4:17, Él llama las cosas que no son como si fuesen, es decir, Él llama de lo que no hay, ¿verdad? Y de lo que no hay llama, ¿verdad? Crea de la nada, traduce otra versión.
Entonces solamente Dios tiene ese poder creativo de hacer cosas de la nada. Y dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios fue creado. Así es. Ese es el punto que yo quería tocar. ¿Nosotros somos creados a imagen y semejanza de los ángeles? No, o sea, ahí es donde está el problema sobre todo. Primero, los ángeles no tienen poder creativo, y segundo, entonces uno le podría decir, sí, nosotros somos creados a imagen y semejanza de los ángeles, porque aquí dice conforme a nuestra semejanza. El 3:22 también habla de eso. Entonces, ¿cuál es el otro verso? 3:22. Génesis 3:22. Sí, también habla sobre eso. Entonces podemos, bueno, hay otro argumento ahí, y es que se llama, es un uso de majestad, se llama eso. ¿En qué consiste el uso de majestad? Normalmente los reyes, cuando digamos tú hacías una petición delante de un rey, él te decía, vamos a ayudarte en tu petición, vamos a hacer caso a tu afirmación. O sea, los reyes normalmente tenían la costumbre de responder en forma plural, entonces es una declaración de majestad. Pero resulta que las declaraciones de majestad no son propias del lenguaje hebreo, ¿sí? Sino que vienen posteriormente, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de tiempo, pues se desfasa, y por una cuestión de idioma. Entonces tú le dices, no, pero es que en hebreo no hay ningún otro ejemplo acerca de... ¿Y los reyes del Antiguo Testamento no? No. Solamente hay una mención en Macabeos, te debo el verso, pero sí la hay, pero Macabeos fue escrita en griego, ¿ok? Pero en hebreo no hay ninguna indicación de que se utilizara normalmente esa figura, ¿ok? Entonces se responde eso. ¿Qué dice Génesis 3:22? Esas son las dos objeciones, y con esas usted ya, ¿qué me responde? Y dijo Jehová Dios, Por he allá. aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Okay. Aquí es como ¿quién? ¿Como uno de qué? De nosotros. Ahí está, Génesis. Usted le dice, bueno, aquí sigue la pluralidad, vea. ¿Verdad? Es uno, o sea que ahora somos como ángeles. ¿Verdad? No. Sabiendo el bien y el mal, ese es el punto, ¿verdad? Ahí está otro ejemplo de pluralidad. ¿Cuál es el otro verso que di por allí? 11:7. Génesis 11:7. Ahora pues sentamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bien, descendamos ¿quiénes? ¿Con los ángeles? No, en realidad él está ahí hablando solo, ¿verdad? Ahora pues descendamos y confundamos el plural ahí. ¿Quién iba a bajar? Dios, ¿verdad? Ahí está la pluralidad. También ese verso nos da fuerza al argumento de la pluralidad en el Antiguo Testamento. Así que pues no lo vemos explícitamente, o sea, de forma abierta a la enseñanza, pero sí implícitamente, oiga, había más ahí, ¿verdad? Hay pluralidad, y eso es algo que ellos no pueden, o por lo menos nadie ha respondido satisfactoriamente, solamente las dos objeciones que les di. Y yo creo que con eso solo ya podríamos rebatirlos, pero vamos a seguir viendo la mención de dos personas como Dios. Vamos a ver el Salmo 45 del 6 al 7. Ese es otro argumento, la mención de dos personas como Dios, viendo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Salmo 45, el 11 al 7. Salmo 45, versículos 6 y 7. Los 7. Salmo 45, 6. versículo 6 y versículo 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia, centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién está hablando David? De Cristo. Dice, tu trono, oh Dios, ahí aparece el primer Dios, Sí. es eterno y para siempre. Algunos han dicho ahí que cuando dice oh Dios se refiere a un rey, a un superior, ¿verdad? Pero ningún rey tiene un trono eterno, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre.
¿verdad? Tiene que hablar, es una deidad lo que está hablando, no es un rey o un Dios, por así decirlo, terrenal. Es un Dios eterno, que tiene un trono eterno, ¿verdad? Es para siempre, centro de justicia es el centro. Has amado justicia, aborrecido de maldad. Por tanto, te ungió Dios. Ahí está el segundo Dios. El Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay la participación de dos menciones de Dios. ¿Lo pueden ver? Versículo 6. No te preocupes, está bien. No, está bien, Dos Vivi. veces nombra a Dios. Mira la primera, miren el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado, versículo 7, justicia aborrecida. Por tanto, el por tanto separa el anterior con el nuevo. Te ungió Dios. ¿Ves que está hablando? ¿De cuál Dios habla la primera vez y de cuál segundo? Lo importante es ahí O sea, como clarificar. el punto ahí no es desarrollar de qué Dios está hablando porque no está revelando necesariamente cuál exactamente. El punto acá es que está hablando de dos. Primero dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, centro de justicia es el centro de tu Dios. Has amado la justicia y aborrecido maldad. Por tanto, le está hablando al trono, al Dios primero que dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Y luego habla del otro, te ungió Dios, el Dios tuyo. Podríamos decir que el primer Dios se trata de Cristo, ¿verdad? Y el segundo se trata del Dios Padre, ¿verdad? O podríamos decir también que es el Espíritu Santo. Lo que quiero que vean acá es que hay dos menciones de diferentes Dios. ¿Lo puedes ver ahora sí? ¿Sí? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido. Dice Ajá, Jesús. ajá. O sea, Y cuando dice compañero, ¿a quién se refiere? compañero, Compañeros. con alegría, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Serían los discípulos? No sé. Acá tengo una concordancia, Hebreos 1, 8, 9. Ah, bueno, sí. Ahorita vamos a ese verso, porque es que lo que pasa es que Hebreos 1, 8, 9 lo cita en relación a Cristo. Hablando de Dios Padre y de Dios Hijo. Con óleo de alegría más que tus compañeros. Es probable, para darte una respuesta, que los salmos muchas veces tenían una implicación actual, pero también tenían una implicación mesiánica o profética. Entonces es probable que esté hablando algo que tiene que ver con el reino inmediato, pero también tiene el contenido de la profecía mesiánica. ¿Sí? Pero no lo conozco a plenitud, no he estudiado ese pasaje. Yo tengo otra versión. ¿Sí, dale? ¿Sí? Tu trono, Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un centro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Salmos 46, ¿sí? Sí, señora. Salmo 45. 45, 6. Ah, sí, sí, está bien. Y el 7. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, sobre cualquier otro. Sí. El Señor Jesús dice del Padre mi Dios. Jesús nombra al Padre mi Dios. Sí. Entonces, como Jesús nombra mi Dios, o sea que dice tu Dios te ha ungido. O sea, el Padre ha ungido a Jesús. Sí. Sí. Sí, eso es verdad. Aunque el punto no es demostrar eso. Lo digo es para avanzar, porque tenemos muchos versos. Miremos otro. Salmo 110, o sea que se implica que hay dos. O sea, que si no, Lo que queremos rescatar acá es que hay mención de dos dioses. ¿Sí? Pluralidad. ¿Sí? Y de aquí en adelante es eso, ¿listo? Solamente son argumentos a favor de que hay dos menciones acerca de dos personas distintas. ¿Ok? Salmo 110:1. Dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo ¿a quién? A mi Señor. A mí, Señor. Eso es un título que solamente se le da a quién. A Jesús. Sí, también es verdad, a Dios, a Jesús. Jehová, ¿quién es? Dios Padre, ¿cierto? ¿Le dijo a quién? ¿Cuál era el Señor de David si David era Señor de todo? ¿Cómo? David era rey, ¿verdad? ¿Cuál era el Señor de él? Dios. Porque alguno podría decir, no, estar hablando de un rey. No. Pero David era mismo, era rey.
Entonces, ¿de qué Señor está hablando? Es Dios. Es que él habla el Señor a mi Señor. Ah, sí, no. Dice, ¿qué dice? Lo dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. O sea, el punto acá es, otra vez, el punto acá es que habla de dos personas. ¿Listo? No vamos a entrar a interpretar el verso. Aquí el argumento a favor es el hecho de que hay dos, La pluralidad. la pluralidad. ¿Ok? Entonces, Jehová, uno, a mi Señor, no pudo haber sido un rey porque él era rey. Él no tenía un Señor otro sino Dios, ¿verdad? Si hubiera sido un siervo diría, bueno, mi Señor David, a lo mejor. Pero ahí ¿verdad? se sobreentiende que es Jesús porque siéntate a mi diestra. Y Así mi es. está a la diestra de Jesús. Así es, ese también es un buen argumento a favor. Eso es otro verso interesante, Malaquías 3 del 1 al 13. Malaquías 3, 1 al 13. Esto es donde hay menciones en un mismo verso acerca de ¿Malaquías qué? Malaquías 3, 1 al 3. Dice, he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo en el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como oro, como plata. Ahí en el versículo 1. Mira lo que dice. Aquí yo envío un mensajero, el cual preparará camino delante de mí y vendrá súbitamente. ¿Quién está hablando? Dios, ¿verdad? Señor. A su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. La última parte del versículo dice, ha dicho Jehová, de los que está hablando Jehová, y se refiere al Señor que vosotros buscáis. No se refiere a mí, ¿cierto? Sino dice al Señor a quien vosotros buscáis. ¿Lo entendemos? No. Está hablando Jehová y le dice, está hablando Dios, ¿verdad? Mira que el versículo 1 termina diciendo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y él dice, y vendrá súbitamente en la mitad del versículo, a su templo el Señor, a quien vosotros, se refiere al Señor como si fuera otra persona, a quien vosotros buscáis. ¿Lo entienden? Él está hablando y él dice, al Señor al que ustedes buscan. Dios está hablando y le dice, a mí que me buscáis, sino dice al Señor a quien vosotros buscáis. ¿Ahora sí lo entendemos? Yo lo entiendo, es como ustedes que me buscan, o sea, ustedes de varios que buscáis. Sí, naturalmente lo están buscando a Él porque es Dios pero trino. varios. Pero mira lo que dice, pero Él se refiere al Señor, ¿sí? Como si fuera otra persona. Ah, vosotros. No. El Señor a quien vosotros buscáis se está refiriendo a otro. Ah, ya. ¿Entiendes? Ya. Y Él está hablando No, entendido. al final, así sí, yo también la primera vez que estudié el verso casi no las cojo. Primero no es Juan Bautista, o sea, Dime. el primero no se refería a Juan Bautista, Sí, es Juan Bautista. que dice que... He aquí envió un mensajero, es Juan Bautista. Así es. El punto acá es, mira lo que dice, he aquí, yo envío mi mensajero, Juan Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, ¿verdad? Ese es Juan Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Quién está hablando? Del Señor a Jesús, al Señor Jesucristo. Dios está hablando de que Dios Padre No. está hablando de Señor es Dios Padre. No. Jesús, Dios ¿Quién? está hablando Del Señor a quien Padre. vosotros buscáis. Yo envío Pero no se está refiriendo al mismo, él pudo haber dicho Él está hablando. el Señor a quien buscan, o sea, o me buscan, ¿verdad? Él pudo haber hablado de sí mismo, pero él dice el Señor a quien vosotros buscáis. Pero está hablando Dios Padre. Dios Padre está hablando. Ese es el punto, que hay dos, Los- que Dios mismo habla, Dios mismo habla de un Señor al cual ellos buscan. Ahí dice, yo envío, Dios, ¿cierto? Yo envío, envía, ¿para qué? Para que busquen al Señor. Esto ya... No, para que busquen al Señor, no. El mensajero va a ser Juan el Bautista, ¿verdad? Porque después Jesús lo enseña. Pero él dice, al Señor al que vosotros buscáis, está hablando Dios. El Señor al que vosotros buscáis está hablando de otra persona. Esa parte, el Señor al que vosotros buscáis. Tócale varias veces. Sí, Varias. sí, yo lo tuve que leer varias veces y me apagó, entonces Que no, mira, ¿Gasta un minuto? puedes esperar un minuto, yo lo 8:23, hice. ¿no? Una hora. Un break. A la hora. Preguntas.
No. ¿Lo entendimos? ¿O lo siguen leyendo? Ah, yo lo leo otra vez porque Sí, estoy como perdido. En otra versión. Sí, les de muy bien. ¿Cuál es? Malaquías 3. Malaquías 3:1. Pues lo entendí, pero no, lo entendí porque lo explicas, pero no porque yo había ¿Sería leído. inclusive es cuando venía Jesús, ¿cierto? ¿O es de eso puede ser Pero leo el verso. como tal? Espera a ver si lo ven o no lo ven. Miren, yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero de pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Ves que dice? Dice el Señor que al Señor al que ustedes buscan. ¿Ves que hay dos señores? ¿Sí lo vemos? Pero también se puede entender que él mismo se está anunciando, ¿no? Se podría Se entender, podría no, ahí entender así, literalmente pero no es lo que está dice. hablando de otra persona. Ahí literalmente está hablando de Dios. Sí, al Señor al que buscáis, Una revelación nueva. el Señor al que buscáis está hablando de ¿Verdad otro. que buscáis? Ese es el punto. El punto acá es el Señor al que buscáis. Es Juan Bautista. No, el Señor es Juan Bautista. Dios. Ah, sí. El mensajero es Juan El mensajero Bautista, es Juan pero Bautista. no estoy tratando de demostrar quién es el mensajero. Yo estoy Pero tratando es que de eso es lo que está demostrar. preguntando. No. No. Esta yo creo que se entiende mal. ¿Qué dice allá? Sí, ya lo entendí. El Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. Ese es Juan. El Señor a quien ustedes están buscando ¿Ese es va un a señor? entrar de pronto en su templo. Exacto. ¿Quién está hablando? Dios. Dios. Y habla de un Señor al que están buscando. Está hablando de otro, ¿verdad? Entonces hay dos. ¿Lo entendimos ahora sí? No, no se preocupen. Tiempo. Por eso no aparecen explícitamente, pero sí aparece implícitamente. Dios está hablando de un Señor al que ellos buscan, pero no se está refiriendo de Él mismo. Él puede haber dicho, ustedes me buscan, y en realidad hay otras menciones en el Antiguo Testamento donde dicen, ustedes me buscan, ¿verdad? Sí, Ahí está hablando Jesús o Dios. ahí al final del verso dice, así dice Jehová. Y Jehová que está hablando dice al Señor a que ustedes buscan. Ese es el punto, que está hablando de otro, ¿verdad? ¿Qué podría ser? Jesús, ¿verdad? También se puede este versículo de dar para argumentar que Jesús es Dios, ¿no? Pienso yo. Así es, muy bien. Muy bien, Señor. Espérame porque estoy recuperándome aquí, después de mi apagada. Allá en la casa lo oran y lo meditan. Espérame un segundo. Ay, no, hice de todo aquí. Listo. Otro verso ahí les voy a dar para que lo busquemos. Oseas 1:7. Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y los salvaré con arco, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo. ¿Quién está hablando?
Jehová. Los salvaré por Jehová. No, está hablando Dios. Jesús está hablando. Ajá. Ahí está. Bien, Isaías 48:16. Isaías 48:16. Incluso hay menciones en el Antiguo Testamento acerca de el ángel de Jehová, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa en el día, perdón? ¿Isaías qué? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí hay distinción. Aquí lo que queremos demostrar es la distinción que hay entre Jehová el Señor y su Espíritu. Dos personas distintas. O sea que ya había mención de su Espíritu. Pero Bien. aquí podemos hablar de referencia a los tres. Acercados de mí, oí esto. Desde yo no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová. Dos ahí. Y su Espíritu, está hablando de los tres. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová. Tocaría ver en el contexto quién está hablando, porque creo que está hablando es el profeta. ¿Sí? Si no estoy mal, está hablando el profeta Isaías. ¿Sí? Lo pueden revisar ahí en su casa, pero hasta donde yo me acuerdo está hablando el profeta Isaías y dice: me envió Jehová y su Espíritu. Le enviaron dos. Ese es el punto ahí. Bien. Hay algo que se llama o aparece en la Biblia como el ángel de Jehová. Busquemos Génesis 16:13. ¿Verdad? La palabra ángel significa, es una palabra hebrea que es malak, en el griego angelos, y significa mensajero. Mensajero, es lo que significa, no significa más. Dime. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve porque dijo. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Tú eres Dios. ¿Y qué hay en Éxodo 3 del 2 al 6? ¿Del 2 al 6? Sí, Éxodo 3 del 2 al 6. Dice: le apareció el ángel de Jehová. Sí, pues, Sí. entonces Génesis no es, ¿no? Eso. Sí, vamos a Éxodo. Hace referencia del ángel de Jehová. ¿Lo leo? Sí, porfa. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Nota usted cómo dice: y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, y luego habla de la llama como Dios. Entonces, algunos incluso enseñan, los testigos de Jehová, que pues ahí Jesús es un ángel porque es el ángel de Jehová. Pero la palabra ángel significa mensajero. Si ustedes leen Apocalipsis, dice: al ángel de la iglesia de... Y no se refiere a que la iglesia estaba pastoreada por un ángel literal, sino se refiere al mensajero que había en esa iglesia. Pastor. Así es, a los pastores, ¿verdad? Esos son algunos pasajes que hablan, algunos apenas unos pocos, que hablan. En algunos casos sí es el ángel de Jehová, es un ángel. En otros casos el ángel de Jehová es ¿El ángel de Jehová es? Jesús. Jesús. De la respuesta. Es Jesús. Entonces se habla de dos personas distintas. En el Nuevo Testamento hay un pasaje súper conocido, Mateo 3 del 16 al 17. ¿Qué dice? Este es uno de los pasajes bastante contundentes acerca de la Trinidad.
Mateo 3 del 16 al 17. Entramos en el Nuevo Testamento. Mateo 3, 16. Ajá. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok. Está bastante claro, ¿no? Ahí él dice que el Espíritu Santo bajó, o sea, una persona aparte. Dice que el Padre habló desde los cielos. Si el Espíritu Santo estaba abajo, pues no pudo haber hablado desde los cielos, ¿verdad? Si Jesús estaba ahí, él no pudo haber hablado desde el cielo. Oye, que algunos dicen o sea, algunos inventan cosas, ¿no? ¿Cierto? En ese pasaje inventan, ¿no? Pero está bastante claro, ¿sí? Ahí se ve la Trinidad, se abrieron los cielos, el Padre habló. Algunos dicen que fue una voz interior, pero la Biblia no habla así de las voces interiores. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, dice que habló para sí mismo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la mención de que habla mentalmente es diferente a la mención de que hubo una voz audible. Si hubiera querido decir que era para sí mismo, pues te hubiera escrito: Jesús dijo para sí mismo, yo soy el Hijo en el que él tiene complacencia. Algo así hubiera dicho, pero no es lo que el texto dice, ¿verdad? Es bastante claro. Hay otro allí, mira, algo bien interesante, Mateo 28, 19. Una pregunta: Dios no llama a los ángeles hijos, ¿cierto? No. La respuesta está en Hebreos capítulo 1. Dice, cuando, lo voy a parafrasear, no es literal, pero dice algo así como: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? No, lo dije exacto. Pero entonces, bueno, no sé si vas a responder ahorita o al final, porque en Job 38 le dice a Job, le hace unas preguntas y le dice: ¿dónde estás tú cuando los ángeles alababan cuando Dios hacía la creación? Ajá. Así para vaciar, ahorita lo que estamos, y él dice los hijos de Dios, le dice a los ángeles. Sí, es verdad, pero no el título de hijo como tal, como la relación que hay en el Padre con el... Sí, porque también en Génesis, si no estoy mal, capítulo 5, dice que los hijos de Dios, aunque bueno, ese es otro tema que no vamos a discutir ahorita. Sí, ese versículo es otra controversia. Sí, entonces dejémoslo ahí. Pero no lo hablan en relación padre-hijo porque dice Juan 3:16, el unigénito, ¿verdad? El único hijo. Bueno. Mateo 28, 19, ¿qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 3 personas. Ahí está. En nombre del... ¿Por qué bautizarlo en nombre de alguien que no es Dios? No tiene sentido eso, ¿verdad? No dijo: bautícenlo en el nombre de tal y el arcángel Miguel. Porque los 3 son equivalencia. Incluso la palabra y, ¿sí? En griego significa exactamente igual. Equivalencia, ¿verdad? Ese también es porque, ¿verdad? Hay pasajes donde podemos ver la Trinidad en un mismo pasaje. Miramos 1 Corintios 12, del 4 al 6. Vamos de acá, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor... Versículo 12. 12. ¿Yo qué dije? Corintios 12, 4, 6. Ah, sí. Yo soy el que estoy perdido. Yo soy el que estoy perdido. Es mi pecado. Bien, continúa. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mira lo que... sí. Versículo 4, yo la leo acá. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Listo?
Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es... Ahí está. Ese pasaje es súper bueno, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:14. Entonces, son expresiones, ese tipo de expresiones se le llaman expresiones trinitarias. ¿Cómo? Dime. El otro es segunda de Corintios 13:14. Ese tipo de expresiones se llaman expresiones trinitarias, es decir, que está hablando de las tres personas en el mismo pasaje. Segunda de Corintios 13:14. Note usted que ante los tres dice, es el mismo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está. Otra mención de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Bastante claro, ¿verdad? Tres personas. Bien, otro verso, vemos rápidamente. Efesios 4, del 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6. Versículo 4, yo lo voy leyendo si quieren. Un cuerpo, un espíritu, ahí está, el espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, ahí está. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, ahí está. ¿Llegaron allá? ¿Sí lo vieron? Primera de Pedro 1:2. Y alguien que por favor busque Judas, versículo 20 y 21. Primera de Pedro 1:2. ¿Y Judas qué? 20 al 22. ¿Judas 20 al 22? Uh-huh. ¿O Judas 20 al 22? Judas, versículo 20 al 22. Ah, Por eso Judas 20 al 22. ya estaba haciendo 3 días después. Presentamos a Judas. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:2. Elegidos decía de Dios Padre en santificación del Espíritu, 2, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. 3 personas distintas. Esos versos son contundentes. 3 personas distintas. Y están en un solo verso. Los 3 cooperando. Mira, ese verso es increíble porque los 3 están cooperando allí. Elegidos, la elección es del Padre, la santificación viene por el Espíritu y somos comprados por la sangre de Cristo. Ese verso es impresionante, ¿verdad? Primero Pedro 1:2, para que usted lo tenga ahí. Porque Dios actúa en toda la salvación del hombre. Solamente Dios puede actuar, ¿sí?, en cuanto a la salvación. Ninguno aparte de Dios puede actuar en la salvación. La Escritura dice: la salvación es del Señor, ¿verdad? Aquí fuimos elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu Santo, comprados o rociados, ¿sí?, limpios por la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice Judas? Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Lo ven ahí? Orando en, esperando y Esperando es para Cristo, y conservaos para Dios y edificados en la fe para el Espíritu Santo. ok, ahí está la mención de la Trinidad en esos versos. Bien, vamos a Primera de Juan en versión Reina Valera del 5 y 7. Es un punto controversial dentro de la iglesia y vale la pena tocar. Primera de Juan, ¿qué? 5:7. 5:7. Sí. Con eso ya vamos cerrando.
O sea, esos son algunos versos a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento para demostrar que hay tres personas, ¿ok? Sí. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y usted dice ahí, ya le dice, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Los tumbé. ¿O sea, había leído ese verso? No, yo no. ¿Qué tiene que decir acerca? Sabía que estaba, pero no sabía dónde estaba. Tengo una noticia mala. Hay un conflicto con ese verso. Resulta que ese verso no aparece en los manuscritos más antiguos, sino que fue tomado de los manuscritos que aparecen más o menos hacia el siglo XV, XIV más o menos, ¿sí? Y se cree que es una añadidura. Se cree que es una añadidura que incluso interrumpe el discurso que lleva, y por eso las traducciones modernas no contienen este verso. ¿La NBI lo tiene? Ninguna traducción moderna contiene este verso. ¿Sí? Solo la Reina Valera lo contiene. Los manuscritos del siglo IV y de... Ah, sí, es Reina Valera. Los manuscritos del siglo IV y V, que son los mejores, ¿sí? No contienen ese verso. Se cree que es una añadidura, se llama la coma jónica, si lo quieren anotar. Pueden seguir investigando acerca de ese tema, es bien interesante. Yo tampoco creo que a lo mejor, porque pues la evidencia histórica es fuerte. Incluso en muchos versos es así. Ah, exacto, no solamente ese, sino varios. Hay varios versos. La coma jónica, ¿cómo es? Esto se llama la coma jónica. Coma jónica es no solamente este versículo, sino varios. Por ejemplo, como el de solo salen con oración de ayuno, que es también un versículo. Sí, es un verso que no aparece en los manuscritos más antiguos. Dice, tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre no tienen nada que ver. No, se omiten. ¿Ves que no está? No está el verso. Solo está en Reina Valera. Hasta donde yo sé, ¿no? De pronto lo encuentran en otra versión. No, hasta donde yo sé. Yo estoy buscando varios versículos así en varias versiones y no aparece. No, solo es. Dicen que es porque esta versión se basó en unos manuscritos del siglo XIV y XV. Pero en los manuscritos más antiguos no aparece. Hay versos en los manuscritos más antiguos que no aparecen. Es bastante simple. Digamos que hay copias de una carta y me dicen, bueno, esta carta fue de hace 30 años y la carta fue originalmente escrita hace 40. Y me dicen, esta la encontramos y es de hace 10 años. Yo confío más en la de hace 30 años. Por esa razón lo omite. ¿Ok? Es posible que alguien después le haya colocado. Ese no es el único verso, incluso ese no es el único pasaje. Pero no les voy a contar eso. Después les contaré de las dificultades que hay en las traducciones. Siempre los versículos tienen algo en común. Digamos que los han quitado, por ejemplo, hablan de la Trinidad o son así por ahí. ¿Tanto? ¿Cómo así? O sea, digamos, son versículos que... No, cuando estamos hablando de la doctrina de la inerrancia de las Escrituras, decíamos que la Escritura es inerrante, es decir, no tiene errores, a pesar de que hayan versos así, porque no afecta directamente la doctrina. Gracias a Dios, ninguno de esos versos, ninguno de los pasajes que han sido conflicto o discusión dentro de los eruditos daña significativamente alguna doctrina, ninguno. ¿Ves? Que no sale sino oración y ayuno no daña ninguna doctrina, ni la salvación, Pero, ni la de nada principal, ¿ok? ¿Qué se añadió? ¿Fue el versículo o el capítulo? No, el versículo. El versículo, ¿sí? El versículo. Los animo a que investiguen, ustedes que tienen internet, la coma jónica. La coma jónica, ya no. Investiguen, lean un poquito y está bien chévere ese tema. ¿Qué tal un testigo que Jehová les salga a usted? ¿La coma jónica? Jónica, con J. Coma jónica. La coma jónica. Muchos maestros en la actualidad no lo... Y no solamente pasa con esos versos. Por ejemplo, que días estábamos en el ayuno y había un verso de Hechos que no aparece en la Biblia de los testigos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los que estábamos en el ayuno? Lo vimos. Había un verso de Hechos que no aparece en la Biblia de los... No está mal, porque tampoco aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, si lo omitieron, pues digamos que no.
¿sí? Las traducciones modernas muchas veces lo ponen y ponen como un asterisco al pie, y si usted lee abajo los comentarios te van a decir, este verso no aparece en los mejores manuscritos. Y no es el único verso, hay muchos versos. En la NBI lo saltan el versículo. Sí, me gustan más las modernas porque lo ponen y dicen, bueno, no aparece en los mejores o en los más antiguos. ¿Sí? Bien, después de esa controversia llegamos a 3 conclusiones y con esto terminamos y las estudiamos la próxima clase. Estas 3 conclusiones. Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios, pero hay un solo Dios. Con esas 3 conclusiones, Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Estas son las 3 afirmaciones de la Trinidad. Dios es 3 personas, vemos a 3 personas, ¿verdad? Lo vimos a lo largo del Antiguo Testamento, la pluralidad, ¿sí? No solamente se trata de una persona, hay pluralidad, hay varias personas ahí, ¿cierto? Cada persona es plenamente Dios, lo vamos a ver, vamos a ver la deidad de Dios, pues esa no está en discusión, ¿verdad? El Dios Padre es Dios. Lo que está en discusión es la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y hay un solo Dios. Vamos a ver en la Biblia qué afirmaciones hay de que hay un solo Dios. ¿Bien?